Hola, estimados y estimadas estudiantes de cuarto medio. No había tenido la oportunidad de saludarlos de forma no escrita. Espero que estén bien, que estén en su casa, tranquilos, pasando este tiempo de cuarentena. Lo que vamos a hacer en este video es resolver uno de los ejercicios de la última guía, la que se subió este día lunes, ya que corresponde a algunos ejercicios resueltos sobre el tema de ecuación de estado. Primero, entonces, recordemos que la ecuación de estado ya tiene dos formas y la primera de ellas, que corresponde a la que tenemos acá, lo que hace es relacionar ahora todas las variables de estado de un gas ideal. ¿Qué nos plantea la ecuación? Que el producto de la presión y el volumen de un gas ya va a ser igual al número de moles por la temperatura, ¿ya? Y por una constante. Eso quiere decir que el producto entre la presión y el volumen es directamente proporcional al producto entre la cantidad de moles y la temperatura. Y la constante de proporcionalidad ya se conoce como constante de los gases ideales, que fue determinada de forma experimental y es el valor que aparece aquí, que es 8,314. Y ojo con las unidades. Las unidades de esta constante, ya que son el joule partido en mol por Kelvin, son unidades del sistema internacional. Por lo tanto, para que haya concordancia al momento de trabajar problemas con esta forma de la ecuación de estado, siempre vamos a tener que realizar la transformación a las unidades del sistema internacional en el caso de que no estén dadas en ese sistema. Diferente es cuando tenemos la forma modificada. Ya vamos a ver un problema con respecto a esa forma de la ecuación. Ahora, el primer problema corresponde al problema 4 de la guía de ejercicios de este tema y nos dice lo siguiente. Dice que tenemos un cubo cuya arista mide 10 centímetros y que en su interior contiene 1,5 moles de un gas ideal. Ojo, un gas ideal, eso es lo que nos va a permitir usar las ecuaciones de estado, a 10 grados Celsius. ¿Cuál es la presión del gas contenida en el cubo? Lo primero, como en cualquier problema, es que nosotros podamos sacar cuáles son los datos que nos están entregando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar, ¿cierto?, nuestros datos. Fíjense que aquí nos dan la medida de la arista. Ya vamos a ver para qué nos va a servir la medida de la arista. Nos están dando de forma directa la cantidad de moles, ya que la simbolizamos con la n minúscula, y dice que la cantidad de moles es de 1,5 moles, por supuesto. Y también de forma directa nos están entregando la temperatura del gas, la cual nos dicen que es de 10 grados Celsius. Ahora, lo que nos están pidiendo en este problema es que encontremos la presión. Si nos fijamos en la ecuación de estado, esta es la incógnita que vamos a tener en el problema. Nos dan la cantidad de moles, nos dan la temperatura, la constante por supuesto que la conocemos, pero no nos están dando el volumen. Ahí es donde está involucrada la medida de la arista, porque teniendo la medida de la arista, ¿cierto?, de un cubo, podemos encontrar el volumen. ¿Y cómo se calcula el volumen de un cubo dada su arista? Lo voy a hacer aquí al ladito. Basta con tomar el cubo precisamente de esa medida. O sea que el volumen de este cubo va a ser 10 centímetros, que es la medida de su arista, elevado a 3, ¿cierto? Y 10 elevado a 3, ¿cierto?, es lo mismo que tener 1000 centímetros cúbicos. Y ahí ya tendríamos el otro dato. O sea, vamos a tener que el volumen es de 1000 centímetros cúbicos. Ahora, como ya les adelanté al principio, considerando los datos y lo que nos están pidiendo en el problema, la forma de la ecuación de estado que vamos a tener que usar es la que tenemos acá arriba, donde está relacionada, ¿cierto?, la constante de los gases ideales. Por lo tanto, sí o sí vamos a tener que trabajar este problema con unidades del sistema internacional. Así que tenemos que hacer las transformaciones correspondientes. En este caso,
la cantidad de moles la tenemos en unidad del sistema internacional, pero la temperatura está en grados Celsius, por lo tanto vamos a tener que ahí realizar la primera transformación en grados Kelvin. Entonces vamos a tener que la temperatura, recordemos que para transformar a grados Kelvin a este valor, que es la temperatura en Celsius, le tenemos que sumar 273,15 o simplemente 273 para facilitar el problema. Entonces la temperatura va a ser 10 más 273 y esto, ¿cierto? Nos va a quedar inmediatamente en Kelvin. Y nos va a quedar entonces que la temperatura es de 283 Kelvin. Y ahora nos falta convertir el volumen, porque tenemos el volumen en centímetros cúbicos, pero la unidad en el Sistema Internacional del Volumen corresponde a los metros cúbicos. Y acá tenemos que recordar, ¿cierto?, la transformación que también está al inicio de su guía de ejercicios. La transformación nos dice que un centímetro cúbico equivale a 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Entonces, para poder transformar este volumen, basta con que lo multipliquemos por este factor de conversión. Entonces, vamos a tener que el volumen es 1000 por 10 elevado a menos 6, y eso en metros cúbicos. Como 1000 lo podemos escribir como 10 elevado a 3. Aquí vamos a tener que el volumen es 10 elevado a 3 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, y aplicando ahí una propiedad de potencia, finalmente vamos a obtener que el volumen es 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Ya, entonces ahora que tenemos todos los datos con las unidades del sistema internacional, recién podemos aplicar nuestra ecuación de estado. Entonces, lo que queremos despejar es la presión, que es lo que nos indican acá en el enunciado. Entonces, de la ecuación que tenemos, que es P por V igual a nRT, para poder despejar la presión, ¿cierto? Como está siendo multiplicada por el volumen, vamos a dividir a ambos lados por el volumen. Entonces nos va a quedar que la presión es nRT, ¿cierto?, dividido en el volumen. Y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar todos los datos para poder obtener el valor que nos están pidiendo. Entonces vamos a tener que la presión es igual. Número de moles va a ser 1,5 mol por la constante que tenemos acá, que es 8,314 joule partido en mol por Kelvin, por la temperatura en grados Kelvin. Chicos, súper importante, la temperatura siempre la tenemos que trabajar en Kelvin, ya sea con la ecuación de estado o con las ecuaciones de las leyes de los gases que involucran temperatura. Siempre, siempre, y aparece en las observaciones de su guía, siempre hay que trabajarla en Kelvin. Entonces acá ponemos el valor de la temperatura, que sería 283 Kelvin. Y todo esto, ¿cierto?, va a estar dividido en el volumen, que es 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Y ahí ya solamente lo que nos queda es calcular, ¿cierto?, utilizando la calculadora, porque son números bastante poco amigables. Entonces no hay problema en usar la tecnología para hacer el cálculo. Y una vez que nosotros ya ingresamos los datos, ¿cierto?, en una calculadora, vamos a obtener que la presión es de 3.529.293. Voy a poner los puntitos en caso de que a alguien sea necesario separar las cifras. Y la unidad, como estamos trabajando todo en el sistema internacional, la unidad de presión también va a quedar en el sistema internacional, que sería en pascales. Si alguien también quiere
utilizar la notación científica o, si la calculadora así lo da, la presión nos quedaría de 3,529293 por 10 elevado a 6, y esto en pascales. Y ahí tendríamos resuelto entonces nuestro primer ejercicio. No es necesario ya convertir la presión a otra unidad a menos que nos lo pidan. Pero ojo, si estamos trabajando con esta ecuación y los datos del problema no están en el sistema internacional, hay que hacer las transformaciones correspondientes. Eso por este video. Nos encontramos en el siguiente video en caso de que necesiten verlo. Saludos, que estén muy bien.